Vamos a hablar un poco sobre análisis de Fourier. El análisis de Fourier es de mucha importancia en la ingeniería, en las matemáticas, en la ciencia en general. Se utiliza en muchas cosas y sobre todo para representar funciones periódicas con una serie infinita o, bueno, en este caso, una serie de Fourier. La función periódica significa que se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, si yo evalúo la función f en un punto x, en otro punto x más p se va a repetir su valor y este p es el periodo, ¿no? El periodo más pequeño positivo se va a llamar periodo fundamental. Y ahora lo que vamos a trabajar son primero funciones fx de periodo 2pi, que podemos representar con series trigonométricas. Una serie trigonométrica de Fourier es esta que tenemos aquí, una expansión en términos de una serie de coeficientes que son estos A0, A1, B1, B2, A2, multiplicados por funciones seno y coseno, que también tienen periodo 2pi. Para calcular los coeficientes de Fourier utilizamos las llamadas fórmulas de Fourier, que son las siguientes que tenemos aquí. El coeficiente A0 se calcula con esta integral, luego todos los siguientes ANs que multiplican a los cosenos se calculan con esta otra y por último con esta se calculan los coeficientes bns. Pueden buscar estos coeficientes en cualquier libro y bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo porque aunque en general se usan softwares para calcular series de Fourier, siempre es bueno resolver para tener un buen entendimiento conceptual de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, cómo es que funciones continuas como senos y cosenos pueden representar una función que tal vez sea discontinua, o qué tan buena es la calidad de la aproximación dependiendo de cuántos términos tomes en la serie, porque en aplicaciones reales no vamos a tomar series infinitas, sino que las vamos a cortar y esas series cortadas se llaman sumas parciales de la serie. Entonces, dependiendo de cuántos términos tomes, la función es mejor o peor aproximada. Entonces vamos a resolver un primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer es la onda periódica rectangular que vemos aquí. Esta onda es muy importante porque aparece como para modelar fuerzas externas que actúan en sistemas mecánicos o fuerzas electromotrices que actúan en circuitos eléctricos y en distintas otras aplicaciones. Entonces la voy a definir como menos k vale menos k, un valor que puede ser un número, si estoy en x entre menos pi y 0. O sea, esta parte de la izquierda. Y más k si estoy en x entre 0 y pi. O sea, esta parte de acá. Y para indicar que se va repitiendo, indico que su periodo es 2pi. O sea, cada que me muevo un intervalo 2pi en x, se vuelve a repetir. Entonces ya tengo ahí mi función periódica. Y queremos calcular los coeficientes de Fourier de esta función. Vamos a aplicar las fórmulas de Euler que acabamos de ver. Vamos a dejar también f de x indefinido en los puntos de discontinuidad, o sea, en x igual a 0 y x igual a más menos pi. Esto no afecta la integral de los coeficientes que se pueden aplicar a funciones discontinuas en pedacitos, ¿no? En puntos aislados. Entonces, bueno, aplicando las ecuaciones de Euler para sacar los coeficientes de Fourier, el primer coeficiente sería A0, que es 1 entre 2pi, luego la integral de menos pi a pi de la función respecto a dx. Y esto es igual a 0 porque es una función impar. También se puede ver de la figura que esta área va a cancelar a esta otra. Entonces el primer coeficiente es 0. Ahora los coeficientes ANs, que la fórmula de Euler me dice que es igual a esto. Voy a tener dos integrales, una para la parte izquierda y una para la parte derecha. Entonces lo escribo, es 1 entre pi. La primera parte, bueno, es de menos pi a 0. La función ahí vale menos k. Y luego por coseno de nx dx. Y luego más la integral de 0 a pi. Ahí la función vale k, coseno de nx dx. Si resuelvo las integrales, tengo 1 entre pi. La primera integral es menos k seno de nx sobre n, de menos pi a 0. Y luego la segunda es k seno de nx sobre n, de 0 a pi. Y esto también es 0 porque el seno de nx es 0 en menos pi, en 0
y en pi, o sea, en todos los puntos donde estoy evaluando la integral, y sin importar el valor de la n. También se van y nos queda los coeficientes bn. La fórmula de Euler me dice que es 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de f de x, seno de nx de x. Y nuevamente voy a tener dos integrales aquí. Primero la que va de menos pi a 0, ahí vale menos k la función. Y luego la que va de 0 a pi, donde vale k la función. Y esto va a ser igual a esta otra integral menos, bueno, este resultado ya. Ahora, en general, la función coseno cumple con esto. Y coseno de 0 pues es 1. Entonces eso me va a permitir simplificar un poquito mi coeficiente bn, que es k entre npi. Estoy factorizando lo que tengo común y luego voy a tener, primero evalúo coseno de 0 menos coseno de menos npi y luego menos coseno de npi y luego más coseno de 0. Entonces aquí voy a tener un 2 que se repite porque este y este son 2 y luego este y este es el mismo, así que tengo 2 del mismo y al final voy a tener bn 2k sobre npi 1 menos coseno de npi. Y también tenemos lo siguiente, este coseno de npi pues se va a comportar diferente dependiendo de dónde esté. Por ejemplo, va a ser menos 1 si n es impar y va a ser más 1 si n es par. Entonces, a su vez, 1 menos coseno de npi, pues depende. Por ejemplo, va a ser 2 si n es impar y va a ser 0 si n es par. Pues ya podemos ir sacando distintos coeficientes b. Por ejemplo, el b1, si sustituyo, es n igual a 1, entonces voy a tener 4k por pi. Como es impar, no se cancela. Luego el B2 es par la n, entonces se cancela. El B3 va a ser 4k sobre 3pi, pero el B4 va a ser 0. Y el B5 va a ser 4k sobre 5pi y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, en general, mi función x, en términos de una serie de Fourier, la puedo poner de esta manera. Acuérdense que tengo que multiplicar los coeficientes b por el seno de nx, ¿no? Entonces, el primer término sería el coeficiente b1 por el seno de x. Luego, el siguiente término quedaría así, por el seno de 3x. Ahí estoy factorizando el 3. Y luego me salto al término con b5, que tendría seno de 5x. Y así me voy. Entonces, para indicar las sumas parciales, por ejemplo, la suma parcial es la serie de Fourier, la suma parcial 1, perdón, es la serie de Fourier cortada en el primer término. O sea, estoy indicando nada más que la función la represento con el primer término. La suma parcial 2 se pone así y es cortando en el segundo término distinto de 0. Sería seno de x más 1/3 de seno de 3x. Y así pueden ustedes buscar figuras. Yo aquí voy a hacer una figura muy mal hecha, pero teniendo nuestra función original que se veía así más o menos, la voy a extender un poquito para que se vea un poquito mejor. Esta sería la primera suma parcial. El segundo término ya va a tener como más ondulaciones. Ustedes pueden ver esto en un libro mejor hecho. Esta sería la S2. Y así se pueden ir, de modo que ya cuando se van a términos más altos, pues sigue habiendo aquí oscilación, pero cada vez se aproxima más a la función real, ¿no? Y en el infinito va a converger a la función real, ¿no? Y se utiliza para muchas cosas. Entonces esta es una buena ejemplificación de cómo funcionan las series de Fourier.